Ok, muchachos, entonces volvemos con esto. Y bueno, vamos a ver listas dentro de listas. Ya con eso, muchachos, ya quedan listos para taller el proyecto para todo. Entonces, las definiciones de listas que hemos visto ahora son cons NL, donde N, ¿cierto? ¿Qué es N? A ver si recuerdan. ¿Y qué es L? Un elemento y ¿Qué es N, muchachos? Elemento y L es una lista, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Espera un momento, yo cuadro aquí una cosita que, un momento, esto creo que es el dispositivo 18, no, un momento, ay, ¿qué dispositivo es este? El pendrive es el 21, un momento, cuadro el mapeo. Listo, ahora ya me quedó bien el mapeo, perfecto, entonces N es 1. Elemento y lista. Que puede ser un booleano, ¿cierto? Un string. Un número Un o símbolo. un string. ¿Cierto? Un string. ¿Y qué más? Una lista, profe. Estructura. O lista, ¿no? ¿Y L qué obligatoriamente tiene que ser? Lista. Lista. Sí, únicamente lista, ¿verdad? Entonces, N puede ser un elemento que es un booleano, un símbolo, un número, un string, una estructura o una lista. Y L, pues, es obligatoriamente una lista. Resulta que yo puedo definir como los elementos, dentro de elementos, una lista, ¿cierto? Observen acá. ¿Qué ven ustedes aquí de diferente? Muchachos. Que elemento cambia a una lista. El elemento de acá, esto es un elemento, ¿no? ¿Y qué podemos decir de ese elemento? ¿Qué podemos decir de ese elemento? Que forma parte de una lista. Sí, señor. Pues tenemos que el primer elemento, esta es una lista de un solo elemento realmente, cuyo elemento es una lista, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este caso, lo mismo, ¿cierto? Tenemos cons, el elemento es una lista que tiene A y B, y bueno, luego viene el ente. Ahora, para definir funciones para operar listas de listas es necesario analizar si los elementos son una lista y tratarlos como lista, es decir, que los elementos que son como listas, pues uno los trata de forma recursiva. Por ejemplo, sumar una lista de listas. Entonces, debemos sumar lista, ¿cierto? ¿Qué es? Que recibe una lista de números y nos devuelve un número. Esta función suma todos los elementos de una lista y observe. Tenemos, si la lista es empty, pues la suma es 0. Y si la lista, ¿qué significa este cons pregunta? El field de lista cons pregunta, ¿qué significa eso? Lo compara, o sea, sí, sirve para buscar cosas en la lista, ¿no? Para ver si sí están en la lista. No. Valida que hay una lista en la lista. Ajá, miren, pregunta si el field de lista, ¿cierto? Si el field de lista, o sea, si el primer elemento de la lista es ¿qué? Es una lista. Es una lista, ¿cierto? Exactamente. Y miren, ¿cómo hace el llamado recursivo? Miren acá, ¿cómo cambia el llamado recursivo? ¿Cómo hace el llamado recursivo acá? ¿Cómo hace el llamado recursivo? ¿Primero la lista por el segundo? No, observen bien. Hace como una función auxiliar, profe. No, no hay funciones auxiliares. Se mete la suma primero la lista por el resto. Observen acá. Esta es la misma función. Esta función recibe una lista, ¿estamos de acuerdo? Ajá. ¿Qué pasa, cierto, con este field de lista? ¿Qué es ese elemento de la lista? No está sumando el elemento. ¿Este elemento qué es? Si esto es cierto, este elemento field de lista, ¿qué es? La lista. La lista entre la lista. Es una lista. Es una lista, exactamente. Por eso es que la envía acá, ¿cierto? Y bueno, y manda el res normal. Y miren, ¿qué pasa en el else? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa en el else? Que cambia ya el símbolo. No. Se pone la, ya busca la lista en el resto. Que suma el elemento de la lista. Se suma el primer elemento de la lista con el resto de la lista. Ajá, porque es que esto aquí es un número, ¿cierto? Y aquí esto es una. O sea, este field de lista, aquí es una lista. Y aquí este field de lista, ¿qué es? Un número. Por eso es que lo podemos sumar directamente. Sí. Vamos a ver cómo funcionaría esta función, ¿cierto?
acá, bueno, voy a cerrar esto. Bueno, me toca volverlo a abrir. Ay, chamba. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, bueno, estamos en estudiante beginner todavía. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Voy a definir esa función. Entonces tengo una lista de listas. Entonces vamos a tomar una función que va a sumar una lista de listas. Entonces, Carlos A. Delgado, ¿cierto? Fecha. Hoy es 15 de marzo de 2021. Contrato, ¿cierto? Bueno, sumar lista, recibe una lista de números, ¿cierto? Y nos retorna una lista de números, perdón. Y nos retorna un número. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Propósito. Suma los elementos contenidos en una lista de números. Ejemplos. Entonces, por ejemplo, sumar. Y la lista es, por ejemplo, digámosla, voy a representarla así, cons 1, por ejemplo, cons 2, cons 3, aquí va un empty, cierro el 3, cierro el 2, aquí va otra lista, cons 7, cons 8, cons 9, empty, cierro el 9, cierro el 8, cierro el 7 y aquí viene un empty, ¿no? Ya lo cierro. Cierro ese empty, cierro ese y cierro ese. Vamos a ver si me quedó bien construida. Ahí me quedó bien construida esta cosa. Sí, quedó bien construida. Entonces, bueno, list 1, list 2, 3, list 7, 9. Muy bien. Este es beginner estudiante con... Bueno, ya ahorita les muestro que significan estos lists. Pero por ahora hagámoslo como vamos. Bien estudio. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuánto daría la suma de esos elementos, muchachos? ¿Cuánto daría la suma de esos elementos? La suma completa. ¿Cuánto daría? 30, profe. 30, listo. Entonces eso da 30. Ahora, si tenemos, por ejemplo, esta otra lista. Por ejemplo, cons 2, cons 4, empty, cierro 2, 4, luego cons 7, luego cons 9, cons 10, cons 11, empty, cierro el 11, cierro el 10, cierro el 9, y acá pues pongamos un último, cons 4, empty, cierro el 4, cierro el 9, y cierro el otro de allá. Vamos a ver si me quedó bien. O me falta, creo que me falta un paréntesis. Sí, me falta un paréntesis. Bueno, y esa es otra lista, ¿listo? Una lista de listas. Entonces, bueno, aquí me faltaba un paréntesis. ¿Cuánto haría esa suma? ¿Cuánto haría esa suma, muchachos? Por todos los números de las listas. Sí, sumar todos los elementos de la lista. ¿Cuánto haría esa suma? ¿Cuánto les daría, muchachos? 47. 47. Listo, perfecto. Ahora, vamos a diseñar la función. Sumar y recibir una lista, ¿listo? Entonces, condicional. La primera es, ¿qué pasa si la lista es vacía? ¿Qué pasa? ¿Cuánto es la suma de una lista vacía? Tira un else, ¿no? 0, 0, 0. Ah, no, 0. Cero. Bien, ahora, siguiente pregunta. ¿Qué pasa si esto es una lista? Si el first de LST es una lista. ¿Qué pasa si el first de LST es una lista? Se suma, profe. Pero sumamos quién con quién. Suma que es de la... Suma... El primero, ¿no? De la lista, eso. Es de la lista más el resto. Miren lo que estoy haciendo aquí. Como esto es una lista, ¿cierto? Entonces se lo mando otra vez a la función sumar. Y como el res de lista también es una lista, pues también se lo mando a sumar. Entonces hago esta parte acá. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Sigue la otra situación. La otra situación es sumar
el first del LST. ¿Por qué le hago así de esta manera, muchachos? ¿Por qué en uno hago el llamado recursivo y en otro sencillamente envío el número directamente a sumar? ¿Por qué lo hago de esa manera aquí? Porque pues sería como Para sacar el elemento de la lista, pero pues sería algo importante, profe, sería, porque si está cumpliendo una condición y si no la cumple va a ser lo mismo, entonces ¿con qué finalidad hacen eso? Entonces, pues, Bueno, sí, eso es totalmente, estoy de acuerdo, ¿cierto? O sea, pues tiene que haber una diferencia entre esto y esto. Pero bien, en este contexto del problema, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí yo le mando llamado recursivo y aquí sencillamente lo sumo directamente. ¿Por qué? Porque solo hay un elemento. No es Ajá. una lista. Aquí es una lista, correcto. Si cumple esto es una lista y si no, es un elemento. Muy bien. Entonces vamos a comprobar con los cheques que efectivamente esto funciona. Entonces, sumar. Y voy a sumar esta lista que hay acá. Y esto me tiene que dar 30, ¿no? Eso de ahí me tiene que dar 30. Bueno, aquí cierro el llamado y aquí esto me tiene que dar 30. Y el segundo cheque SPET, ¿cierto? Pues invoco la función sumar con el segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo es todo esto. Y eso me tiene que dar 47. Y esta cosa de aquí me tiene que dar 47. Vamos a comprobar y ahorita miramos el paso a paso. Perfecto, ambos tests han pasado. Efectivamente es correcto, pero vamos a ver el paso a paso. Entonces, en el paso a paso, tenemos este primero, ¿no? Tenemos este primero, que sería sumar de esta primera lista, ¿cierto? Que ustedes ven aquí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí está cuadrando los centis. Eso ya es algo normal. Y ahora empieza con esto. Entonces, primera pregunta. ¿Esta lista que ingresa el primer ejemplo será una lista vacía? no. Perfecto, No. eso no es una lista vacía. Miren acá, false. Entonces, pues sigamos con el siguiente. Y pregunta, ¿cuál es el primer elemento de esta lista? A ver si la pilla. ¿Cuál es el primer elemento? Uno, profe. 1. El 1, correcto. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Ese 1 es una lista? No. No, es un Entonces, elemento. es un elemento. Entonces, false, ¿no? Entonces va con el siguiente condicional, que es el else. Y el else hace la suma del first, de esto, que es 1, con el llamado recursivo con el rest. ¿Y el rest de esto qué es? A ver si se acuerdan. Una lista, profe. ¿Pero qué lista sería? ¿Lista uno? Sería este pedazo de aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, el dos para allá, profe. Muy bien. Entonces vamos con este. Sí, seguimos. Y ahora sigue con eso. ¿Esto es vacío? No. No. ¿Cierto? Efectivamente no. Entonces, false y seguimos. Primera pregunta. Segunda pregunta, perdón. ¿El first de eso será una lista? ¿Ustedes qué opinan? El first, no. ¿Cuál es el first de esta lista? Mírenlo bien. Una lista, profe. Ah, ya, ¿Qué, ya. ¿Qué lista sería? El Dos, first de esa tres, lista. 2, siete, 3, 7, 8, 9, 10. 7, No, 8, 9. El first es esto nomás, ¿no? Con 2, con 3, empty. Recuerden que esto aquí es empty, ¿no? Bueno, el first de eso, entonces preguntan, ¿eso será una lista? Sí. Sí. Genial. Entonces, true. ¿Y entonces qué va a hacer? Con el primero se suma, Va aplica a sumar a primera. las dos primeras con la otra lista, ¿no? Aplica la función de subida, profe. 2 y 3 con 7, 8 y 9. Ajá. Entonces, primero se tiene que ejecutar esto, ¿no? Al ejecutar esto, se vuelve a ejecutar la función. Pregunta, ¿esa lista que ustedes ven ahí es vacía? No. No. ¿No? ¿Cuál es el first de esa lista? 2. El 2, first es 2, 3. 2, el 2. No, el first de eso es 2. Ah, ya. Entonces es 2, ¿cierto? Miren, eso no es una lista, entonces false. Y ahora, ¿qué va a pasar? Va a ser la suma de el first de esto. ¿Cuánto es el first de eso?
2. 2. 2. Con el llamado recursivo, con el resto. ¿Quién es el resto? 2. 3. Const Tres. 3. El resto es 3. 3. Const 3. Ajá. Vuelve a hacer el llamado recursivo, ¿cierto? Miren, eso no es una lista, y luego hace el llamado. Del primero de const 3 empty es 3, más sumar del res. ¿Quién es el res de eso? La vacía, profe. La vacía. Sumar de vacío. Y vacío, pues ya la condición y devuelve 0. Observen acá. Ya resolvió ese primer llamado. Ahora falta resolver este segundo llamado. Pues ahí lo resuelve y eso devuelve 5. Y ahora sumar esto, ¿cierto? Entonces, primero, eso no es empty. Luego, const de eso. Y miren, el const de eso, ¿qué es? Una El lista, const de, profe. Una lista. perdón, el field de eso es una lista, correcto. Entonces, eso es una lista sí. Entonces, hace el llamado sumar con 7, 8, 9. Funciona de la misma manera, ¿cierto? Miren, más 7. Luego con el resto. Luego el 8. Y finalmente con 9. Else, entonces fields de eso, 9. Y pues sumar de empty. Sumar de empty es 0. Bueno, y lo resuelve. Y finalmente, ¿cuál es el res de esta lista? El resto de la 8 y 9. lista 7, 8 y es 9. 8 y 9. No, incorrecto. ¿Cuál es el red de la lista? El red de esta Ah, lista. 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. No, El ese vacío, no es el red de 9. el vacío, profe. Empty, el vacío. Vacío. Esto es un elemento y el segundo y el resto es empty. Entonces ahí da. Y pues eso efectivamente nos debe dar 30. ¿Listo? Profe, ¿y eso ahí porque es un elemento? Si tiene diferentes cosas, o sea, como yo lo tomé, fue que el first era el 7, el rest era el 8 y el 9. No, eso es un elemento. Esto es una lista. Esto es una lista. ¿Sí lo ven? Todo esto es una lista. Ahí no se cierra con el cons, ¿no, profe? Por eso el empty es... En el empty No, es con el que observen. cierra el cons. Aquí el con se cierra, el con siempre se va a cerrar con una lista. Observen aquí muy bien. El elemento viene siendo esta lista. Esta lista Sí, se profe. cierra aquí con... Ve- Sí, O sea, yo digo es con el cons, este de acá, el primerito. sí. El que asume que esta es otra lista, ¿ya me entiende? Es que este es el cons. Eso. Ese Este no es se el cierra con elemento. ese. Exacto. No, ese no Se se cierra cierra con acá ese. con el empty. Ajá, Entonces, exactamente. por eso el empty es el resto. Bueno, sí. Exactamente, esto es el elemento y esto es el cierre. Muchachos, de esa manera vienen estructuradas las listas que ustedes cargan con los archivos. Ya con esto ustedes pueden manejar a su antojo y ustedes pueden manejar a su antojo pueden manejar a su antojo pues ya lo del proyecto y lo del taller 3. Ya ahí tienen todo. Tienen todo. Y bueno, muchachos, entonces, resulta que, ¿cierto? Yo también puedo tener esta situación, ¿cierto? Yo también puedo tener la siguiente situación. Llamémoslo lista 4. Define, lista. Yo puedo también tener esto. Vamos a ver si alguien la pilla. Cons 1, con 2 empty, cons 4 empty. Miren acá, luego viene cons 2, cons 4, cons 7, cons 8, empty. Luego aquí viene un cons, hagámoslo a 3 niveles, cons 7, cons 8, cons 9, empty, cons 7, empty. Luego aquí cons 4 empty. Y luego viene cons 8 empty. ¿Qué acabo de hacer ahí, muchachos? ¿Qué acabo de hacer ahí? Pues Pero esta lista, ¿cómo está estructurada? Por varias listas. Si ustedes observan, esta lista, esto ya, creo que hasta esto me quedó hasta malo. Esto está Pero mal le faltó el formado. empty.
Pero le faltó el ente al final también. Ah, me faltó el enti aquí. Bueno, me faltó un enti. Bueno, donde me diga que me falte enti. Pero yo voy a ver hasta dónde puedo cerrar. Cons 8 enti, cierro aquí, ¿cierto? Esa es la lista de allí. Luego aquí voy a cerrar con un enti. Cierro esa. Luego un enti. Cierro esa de allá. Luego un enti. Cierro esa de allá. Luego un enti. Cierro esa de allá. Y luego un enti. Cierro esa de por allá. Y aquí ya cierro la variable. Entonces, vamos a ver. Creo que me da un error. Esto está, creo que me pasó la mano a mí con esta propia lista que yo hice. Esperen, yo veo una cosa. Este es un cons. Este cons recibe esto. Esta es la lista restante. Ajá, muy bien. Luego este cons 4 enti. Esta es una lista. Y este termina con ese enti. Luego tenemos cons 2. Y ese, bueno, aquí el otro enti no es necesario. Este enti no es necesario porque ya lo cerré con esa otra lista. Bueno, aquí cierro la lista de 2. Luego, ese continuaría allí. Y esto no es necesario. Listo. Bueno, eso me costó. Entonces está muy feo verlo así, ¿cierto? Un poco de cons. Ya cuando no tiene listas de listas, pues uno no tiene claro, muchachos. Pero encontró 3. Entonces, esperen, yo miro una cosa. Este cons de aquí recibe. Ajá, este enti sobra. Bueno, entonces está feo, porque miren que hasta yo me enredé aquí. Bueno, este último cons, espero yo miro la estructura, cons 4, y esta es la lista que recibe. Entonces, sobra este enti de acá. Y recibe 3. Vamos a ver quién está recibiendo 3. Como les digo, está horrible. A ver, este está diciendo que recibe 3. Este recibe el elemento y la lista. No recibe más. Ajá. El elemento y la lista. Entonces, este enti sobra. Al final de cuentas. Y espera 1. Listo. Entonces, con 2, entonces está molestando con este. Está el elemento. ¿Cierto? Bueno, y me falta la lista y me falta el enti después. Está el elemento y está la lista. Listo. Voy a poner un cons por allá, pero bueno. Listo, acá hay que no. Entonces, observen esta lista, ¿cierto? Que esta lista uno no entiende, ¿cierto? Pues el con es muy útil para uno saber que la lista, pues que cómo está formada, pero eso está muy maluco de analizar, ¿cierto? Eso está muy maluco porque, bueno, yo sé que hay una lista con un elemento y hay listas dentro de listas. Miren, que dentro de esta lista hay otra lista. Usted puede tener listas dentro de lista a todos los niveles que usted quiera. Usted puede tener una lista que está dentro de otra lista, como en este caso. Esta lista que ustedes ven aquí como elemento está dentro de esta lista y a su vez que esta está dentro de esta lista. Usted puede tenerlo a los niveles que usted quiera, ¿cierto? E igual esta función va a trabajar con ella, porque ella siempre a cualquier nivel va a preguntar qué es lista. Entonces esta función recibe listas de listas en cualquier nivel. Ahora bien, eso está muy maluco de ver, ¿cierto? Entonces, para trabajar esto, les recomiendo las abreviaciones de lista. ¿Qué pasa con las abreviaciones de listas? Ahora, ya por fin, cosa que debemos haber hecho hace como 3 semanas, ya nos podemos cambiar a nivel intermedio, ¿cierto? Entonces, cambiemos el lenguaje a nivel intermedio, estudiante intermedio acá, intermediate student o estudiante intermedio, le damos OK y vamos a ejecutar, ¿cierto? Y hay un cambio. Antes de entender qué son esos lists, resulta pues que, como les digo, esto es muy maluco de ver cómo son las cosas. Entonces, en lugar de utilizar cons, podemos utilizar list, ¿cierto? List, ¿qué pasa? List, muchachos, permite abreviar las listas. Por ejemplo, cons 1, cons 2, cons 3, enti puede verse como list 1, 2, 3. Estas dos cosas son exactamente lo mismo. Miren este otro caso. Cons 1, este de acá, por ejemplo, list 1, 2, list 1, 2, 3, 2. Esto es lo mismo que tener cons 1, cons 2 y el elemento después de 2 viene siendo este. Perdón, viene siendo este. Esta lista que ustedes ven acá. Que correspondería a este list 1, 2, 3. Y luego vendría con 2 enti. Entonces, en lugar de molestarnos con eso, podemos hacerlo de esta manera. Listo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ven ahí ustedes, muchachos? ¿Qué ven ahí ustedes? Es una lista.
Pero, ¿qué ven ahí? ¿Quién es el primer elemento de la lista? Una lista. La lista. Sería esta Una lista. lista. Y esta lista a su vez, ¿qué contiene? Otra lista. Contiene Otra otra lista. lista. Contiene La- otra lista. La Y el primera segundo- lista contendría 2 y 8. La segunda, un 4. No, incorrecto, incorrecto, no. La lista internamente, su primer elemento es una lista que contiene, ¿qué contiene esta lista internamente? Otra lista, profe. Otra lista. Otra lista. ¿Y el segundo elemento de la lista qué sería? De la lista interna. El 4. 4, el 4. El 4. El segundo elemento de la lista grande, ¿cuál es? 2. 2. El 2. ¿Cuál sería el tercer elemento de la lista grande? La lista. Otra lista, otra lista. Lista 4, esto es otro elemento, hasta donde cierre. Vamos a ver, esto no cierra aquí, miremos acá, aquí abre, esta cierra esta interna, cierra esta externa, cierra. Y realmente el tercer elemento sería todo esto, ¿listo? Esta lista solamente tiene 3 elementos, observemos. El first de lista, bien acá. El first del res de lista. El first del res de lista. Miren, es todo eso, ¿sí pillan? Entonces, esta notación les ayuda a ustedes a tener una una comprensión más sencilla sobre las listas, porque es que ver estos cons ya se vuelve complicado cuando uno tiene muchas listas internas. Entonces, para eso se utiliza list. Por ejemplo, declara una lista con 3 elementos. List 1, 2, 3. Miren, list 4, 5, 6, 7, list Profe, 8, 9. ¿las listas no se leen de afuera hacia adentro o es al contrario? En este caso se leen de afuera hacia adentro. Ah, listo. Entonces ahorra muchísimo, ¿cierto? Entonces es más fácil. Igual es lo mismo, pero es una abreviación. Entonces, muchachos, antes de entrar en esto, entonces hagamos estos ejercicios. ¿Cómo se escribiría eso? Voy a hacerlos en un momento. Ya, muchachos, con esto ya ustedes tienen todo lo que necesitan para el proyecto y para el taller. Ya no, o sea, ya tienen absolutamente todo. Bueno, hagamos esto. Entonces vamos a hacer esta abreviación de listas acá. Entonces ya, recuerden que ya estamos en estudiante intermedio, ¿no? Ya estamos en estudiante intermedio. Entonces, muy bien. Entonces acá, ¿cómo sería esta? ¿Cómo sería la lista 1? ¿Cómo sería? List. Lista de list de A. No, tiene la primero y ahí sí luego entra la otra lista. Voy a entrar a otra lista. Miren acá. ¿Esto de aquí qué es? ¿Este pedazo de aquí qué es? El La lista completa del cons A y el B. Listo. ¿Sería así? ¿Estamos de acuerdo? Porque el otro es empty. Sería una lista de un solo elemento que es una lista. Miren acá. Miren acá. Viene el cons y el elemento es cons AB y luego viene un empty. Entonces sería de esa manera. De acuerdo a eso, ¿cómo sería la lista 2? ¿List qué? List 2, 5 y 7 y ya. Y ya. Perfecto. Cierra. Define. Lista 3. ¿Cómo sería la lista 3? List, El list luego otro de list, X. List. y luego de otro X, list, que trae la X, la Y, Otro list, Y. cierra y ahí. Ajá. Tengan cuidado con Y el list cierre. de- Miren acá. Este otro pedacito de aquí hay otro list. Seguiría B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ahí ya cierra. Y luego vendría. El otro ¿Estamos de list acuerdo es- allí? Así vendría. Es una lista que contiene internamente una lista, ¿cierto? Que este es el primer elemento y este sería el segundo elemento, porque vean, cons, y aquí termina todo ese cons, ¿cierto? Este es... ajá. Pero ahí yo está. siento que un list como que hace falta, no hay. ¿Cuál? Yo siento que un list no hace falta ahí. ¿Por qué? Porque, profe, yo veo que este con aquí y este con ya hacen uno solo. Miren este interno. Este interno, mírenlo. Este interno, ¿dónde cierra? Este interno llega hasta aquí, ¿lo ven? Ah, sí, señor. Y esta es la otra lista. Miren acá. Cons, este es el elemento cons B empty. ¿Lo ven acá? Este Sí, cierra señor. el de aquí. Este cierra el de acá. Y ese cons
Penti, ¿a quién cierra? Este último, ¿a quién cierra? Al cons primero. Al primero, ¿no? Porque todo esto es n para él, y luego viene cons n, cons p, enti. Por esa razón, la armé de esa manera, la tercera. Esa la armé. Luego viene define, lista 4. ¿Cómo sería la lista 4? List Veamos la 4. lista. List 4. List. Mírenlo muy bien. List. Ahí entra otra lista, profe. Ajá. List 4 y cierra. ¿no? 4 y cierra. 4 y cierra. ¿Y luego? Y coloca otro 4. Coloco otro 4. Pero, ¿qué pasa con esa lista, muchachos? ¿Qué pasa con ese ejemplo? Que le falta otro 4. Observemos. Ya sabemos que ya sabemos muy bien, ahí hay un error. Ya sabemos muy bien que este elemento aquí es el elemento de esta lista interna. Este es el n. Y este cons de afuera, ¿cierto? Viene siendo la lista de acá. Cons, elemento, y luego viene la lista. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Pero, ¿qué falta ahí? El enti. Falta un enti, acá cierra. ¿Estamos de acuerdo que aquí falta un enti? Muchachos. Pero yo hago la corrección. Eso ahí está malo. De hecho, ahí debería dar un error. Vamos a ver si ahí da un error. Vamos de una vez a corregir eso para futuros cursos de FDP. No, esto está ya por fin clase 6. No estamos tan atrasados. Clase 6. Muy bien. Entonces aquí en clase 6, entonces aquí está el error. Es este. Miren acá, si yo intento hacer eso, miren lo que me va a decir. Si yo intento hacer eso en el racket, miren lo que va a pasar. ¡Ay, sí lo hizo! Vamos a ver. Pero Hombre, que... está bien. Está bien. No, está bien. No, de hecho yo cometí un error. Porque yo cometí un error acá. No, eso está... lo que pasa es que esta lista recibe un 4 y el segundo elemento no es que sea una lista, ¿cierto? De aquí sigue, ¿cierto? Aquí ya está bien. Listo, y el segundo elemento es esta lista, ¿cierto? Y el tercer elemento viene siendo este número, ¿cierto? Entonces, ahí ya lo tengo. Entonces, eso está aquí malo, porque esto vendría siendo un list 4, ¿cierto? Y luego viene una lista con 4, y finalmente, así un lo 4. había dicho desde el principio. Listo, entonces, de esta list 4 enti, ya, ahí estaba mal. Listo, ahí está. De todos modos, pues, miren que yo verifiqué acá, ¿cierto? En los diferentes llamados, y miren, está la misma y pues, me da exactamente lo mismo. ¿Listo? Ustedes pueden verificar haciendo los llamados. De hecho, vamos a verificar que estén bien las que yo propuse. Esta vendría siendo lista 3. Miren acá, lista 3 está bien construida. Luego la lista 2, ¿cierto? La lista 2 que es esta, ¿cierto? La lista 2 que es esta. Bueno, hay un error, me faltó un paréntesis al principio. Está la lista 2, que es lista 257, muy bien. Y la lista 1, que vendría siendo esta, ¿cierto? La lista 1 vendría siendo pues eso que propuse allí. Listo. List de list A. ¿Listo? Entonces, muchachos, ahí quedaría. No sé si tienen más preguntas, muchachones, sobre esta estructura de listas. Básicamente es una abreviación y eso ya nos obliga a cambiarnos a estudiante intermedio. Profe, o sea que ya no se usa el first y el rest, sino que se usa las lists. No, el first y el rest se siguen usando. Lo que no vamos a usar ya es el cons para definir listas. Dentro de las funciones recursivas sí lo vamos a necesitar. Pero lo que no vamos a usar es para armar las listas, no vamos a usar ese cons, porque ¿qué pasa con ese cons? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué pasa cuando intentamos definir listas dentro de listas con el cons? ¿Qué pasa con el cons? Se enreda mucho. Muy largas. ¿Cierto?
Entonces, es exactamente, ¿cierto? Es exactamente ese problema, ¿cierto? Que esto es muy maluco de leer, pues ya estas listas son más fáciles de leer. ¿Por qué se les enseñó el con, muchachos? Para el tema de la recursividad. La recursividad sigue siendo exactamente lo mismo, o sea, no ha cambiado nada. Sencillamente que esta es una forma abreviada de indicar listas. Si usted, por ejemplo, dice cons 1, cons 2, cons 3, empty, es lo mismo que decir list 1, 2, 3, ¿cierto? Eso es exactamente lo mismo. Sino que esta es una forma abreviada para evitar, pues, estas cosas tan confusas, ¿cierto? Porque miren que yo lo intenté armar y me costó, ¿cierto? Y me costó bastante. Entonces, para evitar eso, para hacerlo de una forma más simple, entonces utilizamos el list. Y ya eso implica que cambiemos a estudiante intermedio. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta al respecto sobre abreviación de listas? Abreviación de listas, muchachos. Una pregunta. Usted dice que para usar la recursividad sí se necesita cons, ¿verdad? Sí, para el caso de armar listas de forma recursiva, sí, necesitan el cons. O sea, sigue siendo lo mismo, porque en el llamado recursivo siempre va a ser cons, el primer elemento, y el llamado recursivo con el resto. Pero de resto, válgase la redundancia, en el resto de casos, sencillamente trabajan de la misma manera. O sea, básicamente no hay ningún cambio como ustedes trabajan las funciones, sino que a la hora de definir listas, ya lo hacen de esta manera más sencilla. Esto es para definir las listas, o sea, para crearlas. Ya para trabajarlas, hagan exactamente lo mismo. O sea, esta función recursiva es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es cuando usted crea una lista, la puede hacer de esa forma abreviada. ¿Listo? Es lo único que cambia. Profe, al estudiante intermedio también le descargamos el bash.io. El bash.io es para el taller y el proyecto, únicamente. Ya, gracias. Aquí está bash.io porque pues lo cargué, pero pues no lo necesitan para esta parte, pero para el taller y para el proyecto sí lo necesitan. Necesitan el bash.io porque están leyendo archivos. ¿Listo? Yo no vayan a bajar el proyecto todavía, yo ahorita después de clase subo el PDF corregido, ¿listo? Para que no haya lugar a ambigüedades. Entonces, vale, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta antes de irnos a un descanso. Profe, yo tengo una pregunta sobre el taller. Usted antes había dicho que el taller número 3 era hasta el 26. Sí. Ah, ya, es que al principio de clase dijo que era como hasta el 19 y yo era hasta el 19 o la fecha que me acordara. Ah, ya. La fecha es la que dice aquí. La fecha es la que dice acá. O sea, la regla es lo que dice aquí. Nada más que en unos cursos lo tengo para el 19 y en otros cursos lo tengo para el 26. Digo, para alguna de las dos tiene que ser. La ley es lo que dice acá, ¿vale? Lo que dice el enunciado. ¿Listo? Esa es la ley. Entonces, bien, muchachos, ya ustedes ya tienen absolutamente todo lo que necesitan. Recuerden, el parcial sería el 5 de abril. El opcional sería el 12 de abril y entrega el proyecto 16 de abril al mediodía. ¿Listo? No puedo pasarme de ahí porque hasta el 16 soy profesor de la universidad. Ya que hasta ahí les puedo recibir. ¿Listo? Cualquier cosa que sea calificable hasta el 16 la puedo recibir porque yo tengo hasta el 23 para subir notas. Bien, ya esa siguiente semana serían para correcciones o cosas que hayan faltado, ¿listo? Pero ya hasta el 16, bajo ninguna circunstancia puedo recibir cosas después del 16, ¿listo? Que tuvo algún problema o algo así, muchachos, hasta el 16 puedo recibir. Ya cualquier cosa que yo no puedo recibirles nada después del 16. Entonces, para que eso quede claro, o sea, ¿es el 16 o es el 16? Ese es el máximo plazo que les puedo dar, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta antes de irnos a un pequeño descanso? ¿O no? De una vez voy a armar. Yo sí tengo una Dígame. pregunta. Y una pregunta, cuando al momento de uno enviar esos, pues los documentos pues del proyecto final y todo,
en caso de que hubiera un error en el campus virtual, porque eso a veces suele pasar, en donde pues podríamos enviárselo o algo. Y no, pues me escriben al correo y lo que haré es enviarles un formulario de Drive y ya, en caso que haya un problema. Por eso recomiendo no dejar las entregas tan encima, ¿no? Profe, ¿no sería mejor dejar el formulario de Drive y entregarlo por Drive? Pues por las rúbricas. Ah, ya. Por las rúbricas. O sea, en Drive no puedo colocar rúbricas, es por las rúbricas, básicamente, porque es que, por ejemplo, el parcial que se hizo, a mí me costó muchísimo calificarlo, porque tenía entregas en Drive y tenía entregas en el campus. En el campus más fácil, porque pues puedo linkearle de una vez el estudiante con el proyecto, pero en el Drive a veces me toca dar una vueltica con eso. Entonces yo prefiero toda la vida Drive. Prefiero toda la vida del campus, pero pues ustedes saben que la universidad no garantiza que el campus esté todo el tiempo funcional. Pues, por ejemplo, en la evaluación docente sería bueno que escribieran eso, ¿no? De que pues les ha afectado que el campus no esté en funcionamiento cuando debe estar funcionando. Para los que no han realizado la evaluación docente, pues les hago la invitación que la hagan, ¿vale? Ya cuando ustedes quieran hacerlo. Si no, pues que yo siempre recomiendo hacerla hoy porque ya salimos de eso y ya se olvidan de eso. Y además porque ustedes tienen otros cursos que evaluar. Entonces, básicamente es eso. Bueno, muchachos, son las 10:05, entonces nos vemos a las 10:20, ¿vale? Vaya, relájense, estírense y nos vemos a las 10:20. Listo, profe. Listo, muchachos.